Muy bien, pues el día de hoy vamos a tomar lo que es la capacitación sobre el combate y el control de incendios. Mi nombre es David Solís y esta capacitación tiene un tiempo aproximado de 1.30 minutos. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son los objetivos de esta capacitación. Al finalizar esta capacitación, ustedes tendrán que identificar las principales causas que provocan los principios de incendio o como se les conoce los conatos de incendio. También deben conocer las medidas preventivas para evitar que algo se incite como un incendio o se forme un incendio. Y también deben de conocer los procedimientos para poder controlar o hacer frente a cualquier incendio o a los diferentes tipos de fuego. Muy bien, vamos a ver qué es el fuego. El fuego prácticamente es una reacción química entre combustibles con el oxígeno bajo la acción de una fuente de calor. Es decir, para que nosotros tengamos fuego es necesario que haya calor, que haya oxígeno y que haya combustible. Si nosotros no tenemos alguno de estos tres elementos, a los cuales se les conoce como el triángulo del fuego, no vamos a poder tener fuego, ¿ok? Entonces, aquí abajo lo marca, por ejemplo, aquí dice calor más combustible más oxígeno más una reacción en cadena. ¿A qué se refiere con una reacción en cadena? En que se empiezan a incendiar otras cosas que están alrededor de donde inició el fuego, ¿ok? Entonces, esto nos va a dar como resultado fuego. Entonces, hay que acordarnos cuál es el triángulo del fuego: calor, oxígeno y combustible. Si alguno de estos no se encuentra presente, no se puede generar fuego. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué es el fuego? Ya lo habíamos visto con anterioridad, en la anterior diapositiva. Es una reacción química entre combustibles con el oxígeno bajo la acción de una fuente de calor, ¿ok? Si nosotros, como les decía, eliminamos uno de los tres elementos del triángulo del fuego, nosotros no vamos a tener la probabilidad de que se genere fuego. Es por eso que muchos de los extintores o de los agentes extintores trabajan o su principal función es eliminar uno de estos o enfriarlos. Por ejemplo, hay unos que enfrían totalmente los combustibles, como es la espuma mecánica o la espuma química, y prácticamente al eliminar el calor pues evita que se siga formando fuego. Por ejemplo, los extintores de polvo químico seco lo que eliminan es el oxígeno. Entonces, al eliminar el oxígeno, lo que provoca es de que pues, el fuego se elimina. Igual, por ejemplo, si nosotros tenemos una pequeña vela prendida y le ponemos un vaso arriba, lo que nosotros le estamos quitando a esa vela es el oxígeno. Y al paso de unos cuantos segundos, la vela lo que pasa es que se apaga por falta de oxígeno. Sin embargo, si nosotros le quitamos el vaso, que le pusimos a la vela arriba, le quitamos ese vaso, antes de unos cuantos segundos de que se apague, la vela, lo que va a ocurrir es de que el fuego va a seguir, ¿ok? Entonces, es prácticamente la forma como funcionan los agentes extintores y es por esa razón que nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que forma al fuego, ¿ok? Entonces, aquí viene la pregunta de nuevo. Calor más combustible más oxígeno más una reacción en cadena que da como resultado. Efectivamente, da fuego. En pocas palabras, el calor, el combustible y el oxígeno, como bien les decía, son los componentes del triángulo del fuego, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos evitar los incendios? Prácticamente las primeras causas que se dan, por ejemplo, a nivel de la industria o incluso de los hogares, son los cortocircuitos. Esto es prácticamente lo que siempre ocurre cuando llega a darse un incendio dentro de una fábrica o incluso dentro de una casa. Muchas veces es por la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Otras razones por las cuales también llega a producirse fuego son los derrames de aceite sobre cañerías de vapor o gases. ¿Por qué? Pues porque estas están a unas altas temperaturas y puede llegar a producir fuego. La falta de higiene, por ejemplo, que se dejen trapos impregnados de aceite o papeles en lugares donde se están realizando trabajos en caliente, o pues por ejemplo también que no se tenga un extintor a la mano a la hora de realizar ciertos trabajos que desprenden chispas o que generan calor.
También, por ejemplo, está lo que es la pérdida de altas temperaturas en calderas. ¿Por qué? Porque al nosotros estar trabajando en una caldera, y si esta caldera pierde calor y hay materiales combustibles alrededor de esta caldera, lo que puede ocasionar es de que ese calor se transfiera a un combustible y en presencia de oxígeno se genera fuego. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un pequeño video. Permítanme, hay que aumentarle el sonido. Ok, vamos a ver solamente el video. Es el techo. Este techo prácticamente pues lo trataron de extinguir, posiblemente este hecho de asbesto o de láminas o de cartón, no sabemos bien el material que es, pero se empezó a encender. ¿Qué es lo que hicieron los trabajadores? Pues utilizaron una grúa con una canastilla para poder subir con extintores, al parecer, y tratar de extinguir lo que son estas láminas. Entonces, esta es una forma inadecuada de abordar un incendio. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre que nosotros hagamos frente a algún accidente, un incidente o incluso en este caso un incendio, siempre tenemos que asegurar que nosotros no corremos riesgo al tratar de mitigar el incendio. ¿Por qué? Porque si el incendio, por ejemplo, iba a acabar con todo el techo, digamos, o toda la fábrica, pues igual y nosotros pudimos haber evacuado o ayudar a las personas a evacuar. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de nuestras posibilidades el extinguir este incendio sin ponernos en riesgo nosotros. ¿Ok? Sin embargo, como tomamos tal vez una decisión equivocada de hacerle frente sin las medidas de seguridad adecuadas y poniéndonos en riesgo nosotros, sí, efectivamente, a lo mejor y se controló un poco el incendio, pero tal vez hubo una persona muerta. En este caso, pues lo que les pasa es que el techo de esta bodega, al parecer, les colapsa o colapsa sobre las personas y las quema. Vamos a ver el video. Aquí vemos que le cae un pedazo de techo y se empieza a quemar la persona, ¿ok? Y pues después sus compañeros tratan de apagarlo a él en vez de apagar el techo. Acuérdense, siempre nosotros que le hagamos frente a un incendio, nunca nos tenemos que poner en riesgo nosotros, ni a nadie más. Si podemos combatirlo, lo hacemos. Y si no, evacuamos o ayudamos a las demás personas a evacuar a un área segura. ¿Ok? Nunca hay que ponernos en riesgo nosotros, ni tampoco tratar de improvisar, por ejemplo, en este caso con esta plataforma o con esta grúa, con una canastilla. ¿Vale? Ese es el primer punto que quiero que les quede claro. No hay que ponernos en riesgo. ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver cuáles son algunas condiciones inseguras las cuales nos podemos encontrar en el área de trabajo a la hora de pues estar trabajando con materiales ya sean pues combustibles o herramientas que generan chispas, ¿ok? Lo primero es que tenemos que checar los estados de los equipos de soldadura, es decir, cuando realizamos trabajos de corte y soldadura, hay que checar, por ejemplo, que las mangueras se encuentren en buen estado, que las válvulas de bloqueo también estén en buen estado, que las conexiones no tengan fugas, que las puestas a tierra sean del calibre, bueno, el cable sea del calibre adecuado y pues también que no se calienten porque a veces se llegan a calentar. Los tableros eléctricos igual, que no estén sobrecargados, que cuenten con un extintor cerca si llega a haber algún cortocircuito, que no existan materiales combustibles alrededor. Acuérdense que las causas y condiciones citadas no significan que un incendio se pueda producir en cualquier otra circunstancia. Es decir, no solamente el que un tablero no tenga un extintor o que las mangueras de oxicorte se encuentren en mal estado, quiere decir que va a ocurrir algo, pero es importante siempre estar prevenidos para evitar que pase, ¿ok? Muchas veces las personas se confían porque nunca les ha ocurrido un accidente o un incidente, pero ese no es motivo para que nosotros nos confiemos. Muy bien. Ahora,
Es importante que a la hora de nosotros almacenar los tanques, sobre todo de oxicorte, que son de acetileno y de oxígeno, siempre lo hagamos en un área que se encuentre ventilada, que sea de forma horizontal, es decir, perdón, de forma vertical, que los tanques se encuentren parados y hay que respetar siempre las compatibilidades de los materiales que vamos a almacenar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros almacenamos el acetileno con la grasa o con algún tipo de aceite, eso puede provocar una reacción y pueden llegar a explotar. Créanme, uno de estos tubos, de ese tamaño, prácticamente puede atravesar un muro con facilidad. O sea, no le cuesta absolutamente nada atravesar un muro de concreto, ¿ok? Entonces, como son recipientes sujetos a presión, hay que darles el trato pues con cuidado. Se tienen que transportar de una forma vertical y siempre en los carros que están diseñados para tal fin. Se tienen que purgar, en caso de que se almacenen con las mangueras, hay que purgar las mangueras, hay que cerrar las válvulas de los tubos para evitar que llegue a haber alguna fuga. Tenemos que tener las hojas de datos de seguridad del material que estemos almacenando a la mano y también tenemos que tener un extintor cerca. En ese lugar donde se almacenen estos materiales debe de estar libre de materiales combustibles y aparte pues debe de haber señalamientos y reglas y procedimientos para poderlos mover, cambiar o recargar, almacenar e incluso las reglas clásicas, pues, por ejemplo como el no fumar o el no realizar trabajos en caliente cerca de ese lugar. ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer nosotros si un tanque, por ejemplo, con el que esté trabajando un compañero impermeabilizando o algo por el estilo, se empieza a incendiar? Pues nosotros, aunque no lo crean, para eso se toman ciertas medidas, como lo que son las válvulas arrestaflamas. Estas, pues, lo que evitan es de que la flama, como dice su nombre, ingrese al tanque y eso pueda provocar una explosión. Más adelante vamos a ver un video en el cual les explican cuál es el procedimiento para poder cerrar un tanque, ya sea de gas LP o de algún otro combustible, de una forma segura. Pero en pocas palabras, sí lo podemos hacer siempre y cuando sepamos qué es lo que estamos haciendo, estemos seguros de cómo lo vamos a hacer y tengamos el material adecuado para realizarlo. En este caso lo que mencionan son unos extintores, aunque ellos lo hacen con agua, pero se puede realizar con unos extintores y con una cobija. Lo único que tenemos que hacer es evitar que la flama ingrese a la válvula del tanque y cerrarlo, ¿ok? Posteriormente se tiene que mantener en vigilancia por al menos durante 24 horas para verificar que el tanque no se esté calentando. Esto lógicamente ya es después, pero es importante que en cuanto nosotros detectemos algún problema, algún incendio, se lo pidamos apoyo. Siempre hay que notificarlo a un compañero o a alguien para que vaya por más ayuda. Y de esta forma se le informe al supervisor de seguridad, al residente de obra o a diferentes personas, las cuales nos pueden ayudar a organizar una pequeña cuadrilla y de esta forma poder mitigar el incendio. En caso de la vigilancia durante 24 horas, se les tiene que hablar a los bomberos para que ellos se lleven el tanque. Ese tanque ya no lo van a poder utilizar, aunque no se caliente, sino que simplemente lo tienen que llevar a otro lado para que en caso de que explote, pues no explote dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden tomar la válvula del tanque y la pueden cerrar, lo pueden hacer, pero debe de ser al momento. Y si no tienen idea de qué es lo que se tiene que hacer y tampoco, o sí saben qué se tiene que hacer, pero no están muy seguros de cómo hacerlo, entonces hay que alejarnos del lugar y pedir apoyo porque ese cilindro puede explotar. ¿Ok? Aquí vamos a ver un pequeño video donde nos explican el procedimiento de cómo se debe de cerrar un tanque que se está incendiando o que se le prendió, digamos, la parte de afuera de la válvula. Les voy a habilitar el audio, nada más denme un pequeño tiempo para que de esta forma puedan escucharlo, porque es importante que lo escuchen. Listo. También lo puede hacer un civil bien protegido, desde luego con una cobija humedecida,
en la parte de atrás. Si se dieron cuenta, en la flama, de donde está la válvula hacia la flama hay un espacio de vacío. Ahí es donde hace la mezcla gas-aire. Ahí es donde nosotros tenemos que interrumpir. Nosotros podemos apagarla con un cubo de agua, con una cobija o con un extinguidor, lo que tengamos a mano. Lo apagamos, nos queda la fuga. Si tenemos de la válvula la llave de paso, la cerramos y se acabó el problema. Retiramos el tanque de gas del lugar. Ok, aquí bien como lo dice el bombero, en esta parte, permítanme, en esta parte es donde se hace la mezcla de oxígeno con combustible, que en este caso pues es gas LP, ¿ok? Y en esta parte tenemos lo que es el calor o la flama. Entonces acuérdense, si nosotros le quitamos un elemento al triángulo del fuego, lo que va a pasar es que pues se va a interrumpir el fuego, ¿ok? En este caso lo que hacen es interrumpir el combustible que está saliendo, pero algo que se debe de entender es de que hay que evitar, para eso utilizan el agua ellos, hay que evitar que esta flama ingrese al tanque, porque si ingresa al tanque se empieza a incendiar por la parte de adentro y empieza a demandar oxígeno, es decir, va a buscar dónde hay oxígeno para poder seguir el fuego y eso es lo que hace que explote un tanque, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, acuérdense, si se llega a cerrar un tanque, hay que evitar con algún extintor, con algún balde de agua, como él dice, o con una manguera. Lógicamente nosotros debemos de tener el equipo de protección personal adecuado para poder realizar esta maniobra y de esta forma podemos interrumpir lo que es el combustible y pues prácticamente se elimina el fuego. Pero les recuerdo, se tiene que hacer por personal que esté debidamente capacitado y pues lógicamente que tenga el equipo de protección personal adecuado, ¿vale? Ahora, aquí viene una pregunta. Si un tanque de acetileno se está incendiando y el fuego me lo permite, ¿es adecuado que intente cerrar las válvulas y enfriar los tubos lo antes posible? ¿Creen que ustedes podrían realizar esta maniobra si cuentan con el equipo de protección personal adecuado? Sí, acuérdense que sí lo pueden realizar. Ahora, las causas más comunes, como les decía, pues es de que se realizan eh, muchas conexiones en un solo contacto y esto genera cortocircuitos. También pues dejan muchas veces las estufas prendidas, los aires acondicionados también los dejan prendidos o las computadoras también las dejan conectadas. O por ejemplo también en lugares donde no deberían de estar fumando, tiran colillas o se arrojan cigarrillos o fósforos a pastizales o cosas por el estilo. Y eso son las principales causas de lo que genera un incendio, ya sea en casa o en el área de trabajo. Recuerden que todo gran incendio tiene pequeños comienzos, es decir, no necesitamos estar prendiendo una flama enorme o hacer una carne asada en el área de trabajo para que podamos llegar a un incendio. El simple hecho de estar trabajando con un esmeril, con una cortadora, con diferentes cosas que generan calor, puede llegar a generar un incendio, ¿ok? Muchas veces cuando se están realizando trabajos de soldadura, la soldadura puede llegar a saltar a la hora de que cae en el piso, puede llegar a saltar hasta 10 metros. Entonces, es por eso que cuando realizamos trabajos de corte y soldadura se debe de dejar un acordonamiento mayor a 10 metros y aparte se debe de alejar todo material combustible a una distancia mayor a 10 metros, por esa misma razón, porque muchas veces la chispa no solamente cae donde estamos trabajando, sino que llega a brincar a lugares más lejanos, ¿ok? Y pues igual, si llegan a detectar algún conato de incendio, es decir, algo que se está calentando o algo que ya se empezó a prender, un pequeño papel, hay que extinguirlo de forma inmediata, ¿ok? Siempre es mejor atacarlo desde el principio, antes de que se empiece a desarrollar o empiece a agarrar más combustibles o más cosas y se crea un gran incendio. Ahora vamos a conocer lo que son las clases de fuego. Estas son bastante fáciles, prácticamente vienen por letras y las van a encontrar en los extintores, que también vamos a ver los tipos de extinguidores. Les aclaro desde el principio, el extintor es
el cilindro color rojo que nosotros conocemos y el extinguidor es lo que viene en la parte de adentro de ese cilindro. Ya sea, por ejemplo, polvo químico seco, o espuma, o agua presurizada, o dióxido de carbono, CO2. Entonces, ese es el extinguidor y el extintor es el cilindro rojo, ¿vale? Vamos a empezar con las clases de fuego. La clase de fuego tipo A son prácticamente lo que son madera, papel, basura en general, son combustibles sólidos, digamos. Ahora, las clases de tipo B son producidos por líquidos inflamables. En este caso podrían ser, por ejemplo, como gasolinas, pinturas o gases combustibles. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿son los más comunes en oficinas? O bueno, son fuegos que son más comunes en oficinas y que se producen sobre sólidos combustibles, es decir, madera o papel. ¿Qué tipo de fuego creen que sea este? Nuevamente, son los fuegos tipo A. La otra pregunta es, son fuegos que son producidos por líquidos inflamables, por ejemplo, como gasolina, pinturas o gases combustibles. ¿Qué tipo de fuego creen que sea? Efectivamente, el fuego tipo B. Ahora, vamos a seguir con lo que es el fuego clase C. ¿Ok? Estos prácticamente se generan en instalaciones o equipos energizados, es decir, tableros o máquinas eléctricas, motores, contactos. Este tipo de fuegos son los fuegos clase C. Los fuegos clase D se originan en metales, por ejemplo, cuando se llega a encender por alguna reacción química el polvo de aluminio, la viruta de hierro, el magnesio, ¿ok? Este tipo de fuegos son un poco más difíciles de controlar y por lo regular se utiliza un tipo de espuma que es la espuma química. Hay dos tipos de espuma, una que es mecánica y otra que es la espuma química. La espuma química lo que hace es enfriar, bueno, disminuir la temperatura prácticamente de 700 grados a 35 grados en segundos, o sea, en menos de 5 segundos se realiza esa disminución. Y pues sí es cara, pero es muy efectiva. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿se producen en instalaciones o equipos, maquinarias, motores o conductores energizados? ¿Qué tipo de fuego creen que sea este? ¿Sí? Es el fuego tipo C. La otra pregunta. Se origina en metales, por ejemplo, polvo de aluminio, viruta de hierro u otros metales. ¿Qué tipo de fuego creen que sea este? Efectivamente, es el fuego tipo D. Y finalmente también tenemos otro que es el fuego tipo K. Acuérdense, es A, B, C y D. Y aparte el K. ¿Ok? No me vayan a decir que existe el fuego tipo F porque si no existe. Existe el fuego tipo K. Y este se produce por aceites vegetales y regularmente se realiza o se llega a salir de control en lo que son en las cocinas o en restaurantes. Muy bien. Este tipo de fuego también es muy particular porque si nosotros le llegamos a echar algo que sea derivado del agua, algún agente extintor que sea derivado del agua o agua misma, lo que hace es de que pues se produce una reacción que hace una flama enorme y les llega a quemar hasta pues el techo de sus casas o del lugar donde estén realizando esa actividad. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, aquí un video donde se puede apreciar cómo se debe de extinguir un fuego tipo K, es decir, de aceites, y qué pasaría si nosotros le vertimos agua. ¿Ok? Vamos a poner atención. Como veis, transcurrido un tiempo, el aceite se ha autoinflamado. Ahora lo que vamos a realizar es la extinción del perol con aceite sin la aplicación de ningún agente extintor. Lo vamos a apagar por sofocación.
lo primero que haríamos sería cortar el suministro de gas. Una vez que lo tenemos cortado, a continuación cogeríamos una tapadera y la cual nos tiene que cubrir todo lo que es la superficie del recipiente que vamos a extinguir. Y la forma de aplicarla será de la zona más próxima hacia el final y poniéndolo en esta posición para que nos proteja. Una vez extinguido, lo que tenemos que tener presente es no destapar la tapadora enseguida, porque la temperatura tiene que bajar para extinguirlo totalmente, porque si no sucederá esto. Como veis, el aceite se ha vuelto a autoincendiar al estar en contacto con el oxígeno. Otra forma de apagarlo por sofocación sería coger un paño de agua, un paño y aplicarle agua. Imaginamos que es el grifo, la pila, cogeríamos el trapo y lo mojaríamos. Y a continuación lo que haríamos sería escurrirlo al máximo posible para que el paño contenga la menor cantidad de agua posible. Y como vemos, la forma de aplicarlo va a ser acercándose de la zona más próxima hacia el final, y exactamente igual que como la tapadera, intentando cubrir todo lo que es la superficie del perol. Como podéis apreciar, también se extingue. Pero si lo destapamos antes de tiempo, como veis, se vuelve a autoinflamar. Y ahora, por último, vamos a ver qué es lo que no debemos de hacer nunca con un incendio de aceite. Lo que no debemos hacer es aplicar agua. Como veis, voy a coger un vaso de agua. Lo voy a colocar aquí en la probeta esta y con este palo para que haya una distancia de seguridad. Y ya veréis la reacción del aceite al contacto con el agua. Ok, bueno, aquí vamos a analizar qué es lo que pasó. Por ejemplo, esta persona cuando cubre el sartén con esta tapa, se apaga el fuego. Y pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le cortó el oxígeno. ¿Por qué creen que esta persona cuando quita la tapa, aunque ya no había fuego, por qué creen que se volvió a prender el sartén? Muy bien, bueno, pues esto ocurre porque prácticamente en este momento todo lo que está dentro todavía tiene calor, está caliente. Lo que es el aceite, que está en la parte de abajo del sartén, es el combustible. Lo único que hizo el señor fue pues quitarle el oxígeno, ¿ok? Pero hay calor todavía y hay combustible. ¿Qué es lo que necesita este fuego para poder volver a avivarse? Pues lo que necesita es oxígeno. A la hora de que el señor levanta la tapa, entra oxígeno y se vuelve a encender. Eso es la razón por la cual este fuego hay que dejarlo enfriar si se le quita el oxígeno. Si se utiliza algún tipo de agente extintor como es la espuma química, sí se podría llegar a extinguir solamente con echarle el agente extintor. Sin embargo, acuérdense, nunca hay que revolver el agua con el aceite, porque a la hora de revolver el agua con aceite, lo que va a ocasionar pues es una enorme llamarada que llega hasta el techo. En este caso, pues el techo de esta estación de bomberos pues es bastante alto, pero imagínense lo que podría llegar a pasar en una casa. El fuego no llegaría solamente hasta el techo, sino que nos podría incluso llegar a quemar a nosotros que estemos al lado o cerca de ese lugar. Entonces,
acuérdense, los fuegos tipo K solamente se extinguen, ya sea con algún tipo de agente extintor que no tenga que ver con lo que es el agua, por sofocación, que es quitarle el oxígeno, pero nunca, jamás, con agua. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí tenemos lo que son los tipos de fuego. En resumen, acuérdense que el A es para materiales sólidos combustibles, el B es para líquidos combustibles, el C es para instalaciones eléctricas o fuegos eléctricos, el tipo D es para lo que son los metales y el tipo K son para grasas y aceites de cocina. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de extintor es adecuado para cada clase o cada clase de fuego. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, los tipos de fuego clase A son efectivos. Bueno, el agente extintor es efectivo, lo que es el agua. ¿Ok? Con agua podemos extinguir lo que son los materiales sólidos combustibles. Con espuma mecánica podemos extinguir lo que son los fuegos clase B. ¿Ok? Ya puede ser espuma mecánica o espuma química. Las dos tienen la misma función de, como les digo, enfriar las superficies y pues quitarle el calor y ya no hay fuego. Los fuegos clase C, que son prácticamente los fuegos tipo eléctricos, son efectivos extinguirlos con lo que es el polvo químico seco o los extintores de PQS, así se les llama, o con lo que es el CO2. Estos extintores son prácticamente de dióxido de carbono y lo que hacen es que igual quitan el oxígeno, al igual que el de polvo químico seco, desplazan el oxígeno del área donde se está quemando y pues se extingue el fuego. ¿Por qué es importante utilizar los extintores de polvo químico seco o de CO2 en fuegos eléctricos? Primero, porque son efectivos. Y segundo, porque el polvo químico seco no daña los componentes eléctricos y el CO2 tampoco lo daña. Si nosotros le echáramos, por ejemplo, agua a un fuego de tipo eléctrico, podríamos provocar un cortocircuito y pues lógicamente el equipo quedaría inservible y aparte no se apagaría. Si nosotros le echamos espuma, sí se apagaría, pero los componentes eléctricos quedarían totalmente arruinados. Imagínense que ustedes tienen una computadora donde tienen mucha información valiosa y pues le echan agua o espuma y sí se apaga el incendio, pero ya no pueden recuperar su información. Entonces, el polvo químico seco y lo que es el CO2 lo pueden utilizar y su equipo seguiría, o bueno, después de una restauración, podría llegar a volver a servir. Entonces, esta es la razón por la cual también se debe de utilizar este tipo de dos extinguidores o agentes extinguidores para los fuegos tipo clase C. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de un extintor. Prácticamente las partes de un extintor son lo que es el precinto, donde a veces también llega a venir una etiqueta de lo que es el fabricante. El seguro, este seguro debe de venir sujeto con el precinto o el cincho que traen. ¿Para qué sirve el precinto o el cincho? Sirve para evitar que el seguro se llegue a salir por accidente. Si ustedes tienen un extintor que ya el seguro lo tiene, pero no tiene el cinto que lo sujeta, hay que colocarle uno o hay que contactar al proveedor que les dio el extintor para que lo revise si es que no se ha despresurizado, es decir, que no se ha activado por accidente o que no ha perdido presión y que se lo coloque de nuevo. Y en su defecto, si ya se empezó a fugar un poco de agente extintor o algo por el estilo, tendrán que cambiar completamente el extintor, ¿vale? O recargarlo. Acuérdense que nosotros al momento de, aunque sea activar un poco el extintor, lo tenemos que vaciar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo guardamos, porque nada más utilizamos la mitad y después queremos guardar la otra mitad para ver si llega a ocurrir otro incendio, el polvo que se encuentra adentro o el agente extinguidor que se encuentra dentro del extintor se llega a hacer duro o incluso pues empieza a fugar un poco la presión a la hora de nosotros activarlo y cuando lo queramos activar ya no va a tener presión o ya va a estar todo duro lo que está adentro. Entonces, siempre que utilicen un extintor hay que vaciarlo completamente, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si está despresurizado nuestro extintor? Porque en el manómetro, que es esta parte, hay un pequeño
un pequeño espacio verde, que es donde se debe de encontrar la manecilla del manómetro. Si se encuentra fuera del rango verde, quiere decir que nuestro extintor ya perdió su presurización y aunque lo activemos ya no va a salir con una presión adecuada para extinguir un incendio o ya no va a salir nada. ¿Vale? Por otra parte, también tenemos lo que es la manguera y la boquilla. Dependiendo del tipo de boquilla, muchas veces podemos diferenciar el tipo de extintores que tenemos enfrente. Más adelante los vamos a ver para que ustedes le pongan atención a los tipos de boquillas que llega a tener cada uno de los tipos de extintores. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos lo que son las asas móviles, que es donde nosotros lo activamos, el asa fija, que es de donde nosotros lo agarramos, la tarjeta municipal, que pues en este caso puede llegar a ser algún tipo de aprobación apegada a alguna normativa, en este caso la 02 de la STPS, y también debe de venir lo que es la etiqueta del fabricante, donde a nosotros nos van a indicar para qué tipos de fuego son adecuados estos extintores o este extintor que tengamos enfrente. Muy bien. Y por último tendremos lo que es la etiqueta de recarga, es decir, en esta etiqueta nos indicarán cuántas veces ha sido recargado, cuándo fue la última vez que se recargó y cuándo le toca mantenimiento a nuestro extintor, porque los extintores tienen mantenimiento también dependiendo del agente extintor que llevan dentro y pues lógicamente si se llegaron a activar se le tiene que dar mantenimiento y se tiene que recargar. ¿Alguna duda con las partes del extintor? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta, que son, ¿cuáles son algunas partes externas de un extintor? ¿Alguien me puede ayudar con estas respuestas? Ok, en primer lugar tenemos el seguro, también el manómetro, la etiqueta, la boquilla, el asa fija, tenemos también lo que es el asa móvil, la manguera, por ejemplo, por mencionar algunas. Es importante que ustedes conozcan las partes del extintor para que sepan cómo se utilizan y qué es lo que deben de tener a la hora de que ustedes ingresen a uno o tengan que tener uno cerca de su área de trabajo para que cuando se les haga alguna auditoría, pues estén pendientes de que no les haga falta algo a su extintor o que se encuentre en buenas condiciones. Ahora vamos a ver lo que son las clases de extintores. En este caso estamos viendo un fuego de agua presurizada y acuérdense, sirve para los fuegos clase A, que estamos hablando de sólidos combustibles. Vean el tipo de boquilla que tiene. ¿Ok? Ahora, los extintores de agua presurizada son ideales para extinguir fuegos tipo A. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el modo de uso de estos extintores? Pues prácticamente lo que tenemos que hacer es colocarnos a favor del viento, quitar el precinto o la sortija del gatillo, lo que les decía, dirigir el chorro de descarga hacia la base del fuego. Siempre tiene que ser hacia la base del fuego porque de esta forma podemos extinguir lo que está provocando el incendio, ¿ok? Nunca hay que aventarlo hacia arriba o hacia los lados. Se puede hacer un pequeño barrido, es decir, moverlo de izquierda a derecha donde se encuentra el fuego, pero no debemos de dirigir la carga hacia la parte de arriba del fuego, sino a la base, ¿ok? Acuérdense que estos extintores, por lo regular, vienen en capacidades de 10 litros o menos, a veces vienen de 5, tienen un alcance aproximado de 5 metros y el tiempo de descarga ronda entre los 30 a 40 segundos. Es decir, nosotros vamos a tener de 30 a 40 segundos para hacer uso de este extintor. Después de eso va a dejar de salir el agente extintor, en este caso el agua presurizada, y tendremos que ir en busca de otro. Por esta razón también es importante que ustedes cuando detecten un fuego avisen o pidan apoyo. ¿Por qué? Porque en lo que ustedes, en esos 30 o 40 segundos, otro compañero puede ir por otro extintor y en cuanto ustedes acaben, la persona que va llegando puede hacer frente al fuego mientras ustedes buscan otro extintor o llegan más personas con más extintores, ¿me doy a entender? Acuérdense, siempre hay que, el primer paso para poder atender un tipo de emergencia de estas, como es un incendio, es el avisar y pedir apoyo. ¿Ok?
Ahora vamos a ver los tipos de extintores, en este caso la clase de extintor de lo que es el CO2. El CO2, como les decía, sirve para los fuegos tipo C. Sin embargo, también se puede utilizar, pero con menor eficacia, para un fuego tipo B. Es decir, efectivo sirve para los incendios de tipo eléctrico, pero también se puede utilizar para extinguir un fuego clase B, que sería de líquidos combustibles, pero no funcionaría tal vez muy bien. No habría que fiarnos mucho de esto. ¿Ok? Entonces, preferentemente hay que utilizarlos para un C, y si no hay otro, pues ya podremos utilizar uno para un fuego tipo B, aunque posiblemente necesitemos más extintores para extinguir el fuego tipo B. Entonces, los extintores de CO2 son ideales para extinguir fuegos tipo C y B. ¿Ok? Ahora, lo que les decía de las boquillas, vean el tipo de boquilla que tiene este extintor de CO2. Es un tipo de boquilla un poco más grande, bueno, muy grande, y pues sobre todo lo que es la manguera es un poco más larga, ¿ok? Y pues igual en la etiqueta aquí podemos ver que sirve para fuego tipo B y tipo C. Ahora, ¿cuál es el modo de uso de este? Igual hay que quitar el precinto, hay que quitar el seguro de la válvula y el gatillo, dirigir la descarga de gas hacia la base del fuego, al igual que con todos, y pues seguir, les digo, con un barrido de izquierda a derecha para distribuir el agente extintor en el lugar que se esté incendiando. Ahora, los tipos de extintores que son de espuma mecánica, estos sirven para extinguir los fuegos clase A y B, es decir, sólidos combustibles, y también para lo que son los líquidos combustibles. ¿Ok? Por lo regular vienen en este color plateado, y aquí viene indicado, tal vez no se ve muy bien, pero viene indicado que sirven para A y B, y el C viene con una rayita. Esta rayita quiere decir que no lo podemos utilizar para los fuegos tipo C. Entonces, estos extintores prácticamente es el mismo método de uso. Para pues extinguir los incendios hay que dirigir la carga hacia la base del fuego. Aquí, por ejemplo, vamos a ver para qué se utiliza. Estos son de espuma mecánica. Los extintores de espuma química sirven para los metales. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se está quemando magnesio y le descargan un extintor de espuma química. Como les digo, la espuma química lo que hace es reducir la temperatura, en este caso de este metal, de aproximadamente 700, 900 grados a aproximadamente 35 grados. Entonces, pues le quitamos el calor al fuego. Acuérdense que ya no hay fuego, se extingue. Este tipo de fuegos es menos común llegarlo a ver en lo que son las construcciones. Por lo regular se llega a ver en minas. ¿Ok? Y pues lógicamente este tipo de agente extintor es muy caro. eh, no tan caro, pero sí tiene un valor elevado. Y pues lo que nosotros podemos llegar a ver tal vez en una construcción sería lo que es pues prácticamente la espuma mecánica, que la mecánica, como bien les decía en la anterior diapositiva, sirve para los tipos de fuego A y B. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Los extintores de espuma mecánica son ideales para extinguir fuegos tipo?
Pues prácticamente en la etiqueta viene para extinguir tipos de fuego A y B, que son sólidos, combustibles y líquidos combustibles, ¿vale? Y vean el tipo de boquilla que tienen. Ya se dan cuenta que son diferentes para cada tipo de agente extintor. Ahora, el funcionamiento general de cualquier extintor es, les digo, girar la válvula superior. En este caso, por ejemplo, se tienen que voltear, tienen que dar una vuelta, como no agitar, sino dar solamente una vuelta, para que el líquido que se encuentra en la parte de adentro se mezcle, ¿ok? Y pues tenga una mayor eficiencia. Posteriormente de esto tenemos que quitar el seguro y dirigirnos a donde se encuentra el incendio. Hacemos una pequeña prueba para ver si funciona y nos acercamos al incendio y dirigimos el chorro de espuma hacia la base del fuego. Todo esto, cuando utilicen cualquier extintor, siempre hay que colocarnos a favor del fuego, a favor del viento, porque pues prácticamente cuando nosotros activamos un extintor, lo que pasa es de que el agente extintor va a salir disparado, pero si el fuego, si el viento viene hacia nosotros, el agente extintor nos va a pegar en la cara y el fuego pues nos va a alcanzar, ¿ok? Entonces siempre hay que ponerse a favor del fuego, es decir, que el fuego eh, aleje al extintor de nosotros y pues también al fuego. Por otra parte, también nunca hay que darle la espalda al fuego. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos de vista dónde está el fuego, por el lugar donde entramos, puede llegar a darnos la vuelta y nos puede dejar encerrados. Entonces, nunca hay que darle la espalda al fuego y siempre hay que tener a la vista de nosotros lo que es nuestra salida en caso de emergencia, ¿vale? O por donde ingresamos, para que no nos vaya a dar la vuelta el fuego y nos vaya a encerrar. Ahora, este tipo de extintores son los más comunes, son los de polvo químico seco o PQS, como se les llega a conocer. Este tipo de extintores lo que tienen es este tipo de boquilla, más sencilla, y lo que tienen adentro es polvo. La forma como funcionan, pues es igual, desplazando lo que es el oxígeno, y estos extintores sirven para las tres clases de fuego más comunes, que es la A, la B y la C. Es decir, para sólidos combustibles, para líquidos combustibles y para incendios del tipo eléctrico. ¿Ok? Entonces, estos son por lo regular los que se utilizan más en lo que es la construcción o en la industria, dependiendo también con qué trabaja la industria, pero son los más efectivos porque sirven para tres tipos de fuego. ¿Ok? El procedimiento pues es el mismo para utilizarlos. Primero, hay que checar que esté vigente. Segundo, hay que darles la vuelta, como les digo, para despegar el agente extintor que se encuentra en la base. Posteriormente, quitamos el seguro, probamos de que el extintor sirva haciendo un pequeño disparo al aire y posterior a eso nos acercamos al incendio. Nos acercamos aproximadamente lo que son entre 3 metros del fuego o hasta donde el calor del fuego nos lo permite. Si el calor irradia mucho, entonces no hay que acercarnos tanto. ¿Ok? Y hay que apuntar siempre hacia lo que es la base del incendio, ¿vale? Nunca hacia la parte de arriba. Y hacia la base de incendio podemos hacer un pequeño barrido de izquierda a derecha para poder distribuir el agente extinguidor de forma igualitaria donde se está realizando el incendio. Entonces la pregunta aquí es, ¿los extintores de polvo químico seco son ideales para extinguir fuegos de tipo? Muy bien, para incendios de tipo A, B y C, es decir, sólidos combustibles, líquidos combustibles y fuegos de tipo eléctrico. Entonces, son ejemplos de agentes extintores. Vamos a empezar, por ejemplo, de izquierda a derecha. El primer extintor, ¿de qué tipo de extinguidor es? ¿Okay? Es de CO2, el segundo es de polvo químico seco, el tercero es de espuma y el cuarto es de agua.
Acuérdense lo que les dije de los tipos de boquillas. Esta boquilla es característica de los extintores de CO2. Esta pequeña boquilla es de polvo químico seco. Esta boquilla es parecida a la del agua, simplemente que esta no termina en pico, esta es recta. Y la del agua presurizada, en este caso esta es de espuma, y el del agua presurizada termina como en un piquito. ¿Ok? Esa es la forma como pueden diferenciar los tipos de extintores. Y pues igual por las etiquetas que te van indicando para qué tipo de fuegos son efectivos. Aquí viene, por ejemplo, lo que les decía. Antes de accionar un extintor hay que asegurarse de colocarse a favor del viento. ¿Para qué? Pues para que no nos vaya a alcanzar el viento o el agente extintor se nos regrese. Y por otra parte, hay que dirigir la carga hacia la base del fuego, nunca hacia la parte de arriba, así como lo vemos en esta imagen, donde el personal está pues extinguiendo un fuego, pero le está aventando la carga hacia la base del fuego, ¿ok? Y pues igual, por ningún motivo, le dé la espalda al fuego, siempre tenga a la vista una salida de emergencia. ¿Por qué? Porque el fuego es mañoso, el fuego cuando ves ya está atrás de ti y eso pues te puede dejar atrapado. Entonces, nunca hay que perder de vista una salida de emergencia por donde nosotros entramos, ¿vale? Y por último, pues como les digo, hay que pedir apoyo. Nunca hay que actuar solos, siempre hay que informar que detectamos un incendio y que pidan apoyo para que no estemos solos o cuando se nos acabe el extintor no sea la última opción que tengamos, sino que ya venga más apoyo en camino y sea más efectivo el uso de estos extintores. Entonces, son medidas de seguridad al momento de tratar de extinguir un incendio. Por ningún motivo, dé la espalda al fuego y siempre tenga a la vista una salida de emergencia. ¿Ok? Eso quiero que les quede bastante claro porque acuérdense, no nos tenemos que poner en riesgo nosotros a la hora de enfrentar un incendio. Si podemos extinguirlo de forma segura, lo podemos hacer, pero si ya nuestra vida corre peligro, no hay que intervenir, simplemente hay que ayudar a evacuar a las demás personas del edificio. Aquí tenemos un pequeño resumen de cuándo sí podemos utilizar lo que son los extinguidores y para qué tipo de fuego sirven. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Puedo usar un extintor de agua para apagar un sartén con aceite que se está quemando? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos utilizar agua para apagar un fuego tipo K, como es este, o de aceite? Pues no. Ya lo habíamos visto en el video, que si le echamos agua a un sartén con aceite, provoca una reacción y nos quema todo el techo. ¿Vale? Lo ideal es cubrirlo, ya sea con una tapa o con un trapo húmedo, y dejar que se enfríe. No hay que destaparlo luego porque si no se puede volver a incendiar. Ahora, ¿cómo debemos de actuar ante un principio de incendio o un conato de incendio, como se le llega a conocer? Primero, como les digo, hay que dar aviso de alarma, hay que pedir apoyo de las personas porque una persona no es suficiente para poder extinguir un incendio que se está saliendo de control. Por otra parte, hay que tomar el extintor más adecuado y próximo, más adecuado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un extintor de agua presurizada al lado de la cocina, porque el de polvo químico seco, por ejemplo, o un sartén se encuentra lejos, perdón, una tapa se encuentra lejos, lo que podemos hacer es que pues podríamos utilizar el de agua, pero eso causaría más daño, me doy a entender. Entonces hay que buscar un extintor que sea adecuado, porque si no, o podemos causar una reacción o simplemente el extintor no va a ser efectivo contra el fuego que estamos combatiendo. Hay que buscar un extintor adecuado y próximo. Por otra parte, hay que ubicarnos aproximadamente a 3 metros del fuego a favor del viento y acuérdense, nos podemos acercar hasta que el fuego nos lo permita, hasta que el calor que irradia el fuego nos lo permita. Si vemos que hay mucha radiación, mucho calor y estamos a unos 5 metros, pues no hay que tratar de acercarnos más, simplemente hasta donde nuestras posibilidades estén. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿A qué distancia debo de acercarme al fuego para accionar un extintor? Como les mencionaba, máximo a 3 metros o hasta donde el calor me lo permita.
¿Cómo debemos de actuar ante un principio de incendio o un conato de incendio? Hay que dirigir la descarga a la base del fuego sobre la superficie del combustible y hay que hacer un tipo de barrido, como les decía, de izquierda a derecha para distribuir todo el extinguidor en lo que es el área que se está incendiando. Y en caso de que no podamos sofocarlo o hacerle frente al incendio, lo que tenemos que hacer es retirarnos. No hay que ponernos en riesgo y hay que solamente tratar de ayudar a las personas a evacuar el lugar de trabajo o el edificio donde nos encontremos. Ya posteriormente, con el aviso que dimos desde el principio, seguramente ya viene apoyo para poderle hacer frente al incendio de una forma efectiva. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿A qué dirección debo de apuntar al accionar un extintor para sofocar el fuego? Aquí en la imagen podemos ver, pues, prácticamente la respuesta. Acuérdense, a la base del fuego. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se deben de utilizar los diferentes tipos de agentes extintores para mitigar un incendio. ¿Ok? Son diferentes clases de incendios y diferentes tipos de agentes extintores. También hay que tener en cuenta que pues si no utilizamos un extintor adecuado, no vamos a poder extinguir el fuego que en algún momento se puede llegar a dar. ¿Ok? Entonces vamos a poner atención a este video. En caso de un incendio de gas, la primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos antes de aproximarnos la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zig-zag. Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma. Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2. Ahora vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas.
Esperaremos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo. Muy bien, bueno, en este video lo que pudimos apreciar es, como les decía, si no utilizamos un extintor adecuado para el tipo de fuego que tenemos o que vamos a enfrentar, lo que va a ocurrir es de que no lo vamos a poder extinguir. Y un punto a resaltar aquí es que en este caso, cuando la persona antes de accionar el extintor le da un pequeño golpe, Maneta y con la otra sujetamos la boquilla. sin embargo, ahorita acuérdense que un extintor está clasificado también como un recipiente sujeto a presión. Es decir, si nosotros llegamos a hacer un pequeño golpe como el que hace este señor, lo que podemos provocar es de que la válvula se llegue a romper o se llegue a salir y nos pueda proyectar en la cara, ¿ok? Entonces, esto de darle un golpe en el piso no está ya vigente. Lo que se tiene que realizar es voltearlo, ¿ok? Es una forma más segura que el pegarle y que, bueno, el golpearlo en el piso, porque eso puede llegar a hacer que el cilindro se llegue a romper o la válvula y nos llegue a llegar a pegar en la cara o en alguna parte del cuerpo o a otro compañero, ¿ok? Entonces, eso de pegarle al extintor con el piso, no hay que hacer, solamente hay que darle la vuelta, ¿vale? Pasemos a la otra diapositiva. ¿Cómo podemos prevenir un incendio en el hogar? Pues fácil, ¿no? No hay que fumar en la cama si tenemos ese hábito de fumar, simplemente hay que hacerlo en lugares donde no se encuentren materiales combustibles. No hay que utilizar líquidos inflamables cerca del calor. Muchas veces se llegan a almacenar, no sé, lo que es tiner, gasolina, aceites, al lado de los tanques de gas, o abajo de la estufa, o cerca de ahí de la cocina llegan a tener algún material de limpieza que puede ser inflamable. Entonces, estos hay que alejarlos lo más posible de donde se encuentren fuentes de calor o de ignición. Por otra parte, hay que checar lo que es la instalaciones eléctricas. Muchas veces por falta de mantenimiento, como les decía, se llegan a provocar cortocircuitos y esto genera incendios que por regular pues terminan con las casas. Por otra parte, no hay que sobrecargar las instalaciones eléctricas. Muchas veces no tenemos los contactos suficientes para poder conectar la computadora, el cargador, la pantalla, el estéreo y demás cosas que tenemos. Y recurrimos a los multicontactos. Los multicontactos se pueden utilizar siempre y cuando el calibre de los cables que colocamos en la casa o en las instalaciones sea adecuado para pues el voltaje que va a utilizar o la carga que se va a tener pues en ese contacto. Pero de preferencia, la mayoría de las casas no están diseñadas, o las instalaciones eléctricas de las casas no están diseñadas para tener muchas cosas conectadas a un solo contacto. Entonces hay que evitar hacer uso de los multicontactos. Y por otra parte, no hay que colocar objetos sobre la estufa. Muchas veces cuando terminan de cocinar, suelen dejar, por ejemplo, los sartenes o platos o servilletas o cosas por el estilo, y eso puede provocar un conato de incendio que pues si no estamos pendientes o si no tenemos el material adecuado para hacerle frente a un incendio de este tipo, pues puede terminar con nuestro hogar, ¿vale?
Por otra parte, hay que poner en orden los desechos y pues no almacenarlos junto a materiales combustibles o materiales que generen calor. ¿Ok? Hay muchas personas que dejan su basura al lado de su cochera, por ejemplo, o de lugares donde a veces el vecino está realizando algún trabajo o en la calle incluso, donde se están realizando algún tipo de actividades que generan calor y eso puede provocar un incendio. Por otra parte, cuando hacemos alguna parrillada o algo por el estilo, nunca hay que utilizar solventes combustibles porque acuérdense que nosotros al ponerle, por ejemplo, tiner o gasolina a la madera o al carbón, pues prácticamente desprende vapores al ambiente, ¿ok? Y al desprender esos vapores se crea una pequeña atmósfera peligrosa alrededor de esto y a la hora de nosotros prender un pequeño cerillo, aunque sea a unos metros de donde está la madera con combustible, puede llegar a dar un flamazo y eso puede ocasionar un incendio si hay material combustible a los lados. Y en caso de que lleguemos a detectar alguna fuga de gas en nuestro hogar o en alguna parte, nunca hay que tratar de apagar o de encender las luces, ni fósforos, ni encendedores o cosas así, porque al encender nosotros una pequeña luz o manipular un contacto, lo que puede pasar es de que se genere una chispa y eso haga pues que explote, porque pues acuérdense, ya tenemos el combustible, que sería el gas, ya tenemos el oxígeno que se encuentra presente en el ambiente y a la hora de nosotros manipular algún contacto eléctrico podríamos generar la chispa que haga que todo explote. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debemos de proceder ante un incendio, ya sea en el hogar o en las áreas de trabajo? Pues, como les digo desde el principio, hay que pedir ayuda. Una persona no es suficiente. Hay que ayudar, si no está dentro de nuestras posibilidades el ayudar a extinguir el fuego, hay que ayudar a evacuar a los niños y a los ancianos. ¿Por qué a los niños y a los ancianos? Porque es el grupo poblacional más vulnerable, ¿ok? A veces los niños no saben muy bien por dónde salirse o cosas así, sobre todo cuando son escuelas o son lugares que desconocen, entonces hay que orientarlos. Y si está en nuestras posibilidades hacer frente al incendio, acuérdense, siempre hay que hacerlo, pero siempre y cuando nosotros no corramos riesgo de salir lesionados. Y por otra parte, si tenemos el equipo de protección personal y la herramienta necesaria. Si no tenemos extintores o si no tenemos algo con que cubrirnos y el fuego es bastante intenso, entonces no hay que intentar apagarlo porque no vamos a poder, pero sí hay que dar aviso y ayudar a evacuar a las personas de los edificios. Si es posible y está dentro de sus capacidades, pueden ayudar a cortar la corriente eléctrica. Esto pues para evitar igual que se generen otro tipo de incendios aledaños por los cortocircuitos que se generan a la hora de que se empiezan a quemar los cables y se genera otro cortocircuito en otra área. Y por ningún motivo se les ocurra abrir las puertas ni las ventanas, sobre todo cuando el fuego ya lleva un rato de estar encendido o desconocemos si se está incendiando del otro lado de la puerta. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando el fuego se empieza a generar, empieza a consumir oxígeno, empieza a consumir combustible y genera calor. Entonces, si el oxígeno se le empieza a acabar al fuego, lo que va a hacer es que va a buscar un lugar por donde agarrar más oxígeno. Muchas veces, si no abrimos las puertas, simplemente se puede llegar a apagar el incendio solo, ¿ok? En algunas ocasiones, si no encuentra otra salida, no, otra entrada de oxígeno. Pero si nosotros llegamos a abrir una puerta de donde ya se está acabando el oxígeno, lo que puede pasar es que va a salir pues el fuego disparado junto con un montón de humo. Más adelante vamos a ver en un video por qué no hay que abrir las puertas y las ventanas. En este video les vamos a enseñar qué es lo que pasa cuando un incendio que ya está por apagarse y que está buscando una entrada de oxígeno, qué es lo que pasa cuando abren una ventana. Esta ventana la abrieron, se dan cuenta todo lo demás está cerrado, pero la ventana la abrieron porque el fuego ya estaba pidiendo más oxígeno, cosa que no se debe de hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está grabando ya, está grabando ya. Dale nomás, dale nomás, dale nomás, dale nomás. Ahora, antes de esto, es importante, perdón,
que vean el tipo de humo que empieza a salir cuando se le está acabando el oxígeno al fuego, ¿ok? Es un tipo de fuego muy particular que se ve así como aborregado y de un color grisáceo un poco más diferente que los otros humos que llegamos a ver, por ejemplo el de acá arriba, pero es un humo como tipo aborregado y de un color más gris de lo normal, entre gris y negro, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Dale nomás, dale nomás, dale nomás, dale nomás. Ahí va, ahí van a ir, mira, ahí van a ir. Ahí van a ir. ¡Oh, dejaron, si tu madre! Por esa razón, no hay que abrir ninguna puerta ni ventana a la hora de un incendio, porque si llegamos a abrir una puerta y le damos oxígeno al fuego, el fuego se va a volver a avivar. Algo parecido a lo que ocurría en el fuego tipo K, que en cuanto le quitaban la tapa o el trapo se volvía a prender. Es exactamente lo mismo, pero en este caso en una casa. Entonces, en caso de identificar un incendio, ¿cuál es la primera acción que se debe de tomar? Esa se la he prácticamente repetido desde que empezamos la presentación. Acuérdense, hay que pedir ayuda. Una persona nunca es suficiente para hacerle frente a un incendio, ¿ok? Hay que avisar y pedir ayuda. La prevención en el hogar, pues como les decía, es en caso de que lleguemos a tener algún incendio y nosotros estamos en una torre de departamentos o en un edificio de varios pisos, lo que tenemos que hacer es ir hacia abajo. Nunca, jamás hay que ingresar a los pisos superiores porque el fuego lo que hace es ir de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros nos subimos a la azotea, por ejemplo, que cuando también dicen que cuando empieza a temblar, mejor te subas a la azotea, que porque si se cae tu edificio, pues tú quedas en la azotea. Eso en algún momento se llegaba a evaluar y no es tan recomendable porque el edificio pues prácticamente se parte y tú te caes y quedas entre los escombros. Pero en el caso de los incendios tampoco es lo recomendable porque pues prácticamente morirías quemado. Entonces siempre hay que ir hacia abajo, nunca subir a los pisos superiores. Hay que utilizar solamente las escaleras, escaleras ya sea del edificio o escaleras de emergencia. No hay que utilizar los ascensores porque cuando se empiezan a quemar los cables, pues generan cortocircuitos y a su vez, pues de que deje de funcionar los equipos eléctricos, entre ellos el elevador, y pues nos vamos a quedar atorados. Ahora, si el foco de incendio no es muy grande, hay que tratar de apagarlo con un matafuegos o una manta, es decir, tratar de ahogarlo si no tenemos un extintor cerca, pero lo más recomendable siempre es utilizar un extintor o algún hidrante que se encuentre cerca si es que lo tenemos disponible. Y en caso de haber mucho humo, hay que cubrirnos lo que es la boca y la nariz con un pañuelo húmedo o un trapo húmedo. ¿Cómo podemos improvisar un trapo húmedo? Simplemente te puedes quitar a lo mejor tu playera o una bufanda o algo así y echarle agua de algún garrafón que tengamos cerca o de alguna botella de agua que llevemos, humedecemos el trapo y nos lo ponemos en lo que es la boca y la nariz, que cubra nuestra boca y nuestra nariz. Esto con el objetivo de que no nos intoxiquemos por el humo que se va a estar desprendiendo, sobre todo de los cables quemados y pues de los materiales plásticos, que es bastante tóxico y nos puede llegar a sofocar, nos podemos llegar a desmayar. Entonces hay que cubrirnos, si hay mucho humo, la boca la boca y la nariz con un pañuelo húmedo, ¿ok? Y si hay bastante humo y ya vemos que se está llenando, igual el humo se empieza a ir de la parte de arriba hacia la parte de abajo, hay que ponernos en cuclillas o pecho tierra y ir así, evitando que el fuego nos ingrese o nos pegue en la cara o nos ingrese a la nariz o a la boca, porque pues de igual forma nos puede llegar a sofocar y pues nos podemos desmayar y pues, ya va a ser un poco difícil que nos lleguen a rescatar, ¿ok? Igual, este tipo de tips hay que pasarlos para las personas que los desconocen. A la hora de nosotros estar ayudando a evacuar a la gente, igual y podemos decirles que se cubran la boca o que mojen un paño húmedo, darle estas instrucciones para que pues la tasa de supervivencia en caso de que sea mucha gente pues sea mayor, ¿ok? O que podamos evacuar a todo el personal del área sano y salvo. Entonces, aquí viene la pregunta. En caso de haber mucho humo, ¿cómo se debe cubrir la boca y la nariz? Muy bien. Como les decía, con un pañuelo húmedo.
acuérdense, no arriesguen su vida. Siempre hay que hacerle frente a un incendio cuando nosotros nos sientamos preparados, capacitados y que podamos ser de ayuda. Si nosotros creemos que corremos más riesgo o que no podemos con ese incendio, pues prácticamente lo que nos queda es ayudar a evacuar y salir sanos y salvos. Nunca hay que tratarnos de hacer los héroes, porque, como muchas veces dirían, de héroes está lleno el cielo. ¿Okay? Entonces, solamente si estamos capacitados y si ya, por ejemplo, sabemos utilizar un extintor, que es lo que prácticamente hemos estado viendo en esta presentación, los tipos de fuego, los tipos de extintores, cómo utilizarlos, qué hacer, qué no hacer, cómo evitarlo. Estas son las bases prácticamente de la seguridad. ¿Ok? Entonces, solamente si sabemos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, hay que intentarlo, ¿vale? Pero nunca hay que arriesgar nuestra vida. Entonces, acuérdense, ustedes son valiosos para su familia y pues también para la empresa. Pues aquí vamos a ver un pequeño video, finalmente, de cómo es que se debe de actuar cuando llegamos a encontrar o a detectar un conato de incendio. Es decir, el principio de un incendio, cómo lo podemos o cómo debemos de reaccionar. Quiero que pongan atención y que recuerden lo que les dije desde el principio de la presentación. Siempre, siempre hay que pedir apoyo. Jamás hay que tratar de actuar solos porque siempre se necesita más de una persona para hacer frente a un incendio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el pequeño video para que vean cómo se debe de actuar cuando detectamos un incendio. Ok, quiero que analicemos bien lo que es este video para terminar la capacitación, ¿ok? Miren, lo que aquí pasa es que detectan lógicamente que algo se está incendiando y acuérdense, siempre, siempre hay que pedir apoyo. Chequen lo que hacen las personas de los extremos. Ya ven que sus compañeros ya tienen un extintor o ya visualizaron un extintor, el cual van a utilizar, incluso este creo que ya trae uno, y seguramente alguno de ellos les dijo, vayan por más extintores porque solos no vamos a poder. Entonces, lo que hacen es que esas personas, este que va para acá y estos dos que se regresaron para acá, regresan y esta persona dice, bueno, yo ya no puedo ayudar aquí. Igual la persona que venía con el extintor ya no puede ayudar más y se regresa por otro extintor. Esta persona se da cuenta y ya se va a acabar el extintor, va por otro y ahorita van a ver que regresa con otro compañero. Igual las personas que están aquí vienen con más extintores y por eso se empieza a apagar el incendio. ¿Okay? Se empieza a avivar de nuevo, pero los compañeros que anteriormente ya reaccionaron ya llegaron con un extintor bastante grande. Entonces vuelven a dar apoyo, se le acaba a la persona de aquí y este también se da cuenta que no puede ayudar en la parte de aquí y se regresa. Ya no tienen extintor, ya no puede ayudar más aquí, voy por otro y las personas de acá igual están haciendo lo mismo. Llegaron a controlar el incendio pues prácticamente en, vamos a ver cuántos segundos. Prácticamente apoyo de porque trabajaron, ya que hay
Y ya,